Dime, Paul. Profe, en la PD hay problema de cálculo de variaciones con horizonte infinito. Es que eso no fue mostrado, pero va a ser evaluado, ¿no? Supongo, porque el profe lo ha puesto, ¿no? Pero el profe lo ha hecho en clase. Sí, sí. Ya. Acá viene condiciones de transversalidad, la pregunta uno. La pregunta 2 es con horizonte infinito, pero para, en este caso, cálculo variacional. Después, en este caso, acá tenemos ya, seguimos con, acá vamos con control óptimo, ¿sí? Horizonte finito. Después van a ver control óptimo con horizonte infinito, ¿sí? Con el factor de descuento. Pueden haber después las ecuaciones de Bellman, cuando ya hablemos de tiempo discreto, para modelos discretos, ¿sí? Y también modelos con horizonte infinito también, ¿sí? Entonces, todos ellos lo van a ver. Y por eso lo último ya que hace el profesor viene a ser teoría de juegos, ¿no? Eso es lo último. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Si no tienen ninguna consulta, chicos, entonces empecemos con la práctica. Ya. A ver, veamos acá la pregunta número uno. Ya. Dice, halla y clasifique los extremales de las siguientes funcionales, ¿no? Entonces, acá observamos que este problema es de cálculo de variaciones, ¿no? Entonces, se sigue cumpliendo la ecuación, la condición de condiciones necesarias de Euler, entonces vamos a calcular. Para eso encontramos nuestra función, ¿sí? Que viene dado acá, la derivada y t, ¿no? ¿Sí? Vamos a cambiar de lápiz. De más finito. Ahí está. Entonces, t. Y para ello tenemos k' al cuadrado menos k. De esa manera, el cual, como observamos, esta parte de acá, ese es el S, ¿sí? De x1. Mirándolo, en este caso, eso es equivalente, como también la ha puesto seguro el profe en clase, es equivalente si es como si fuese una variable, ¿no? O al cuadrado, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, acaso uno es como algo variable. Entonces, recordemos que para la ecuación de Euler necesitamos las derivadas, ¿sí? Con respecto a la variable k, ¿sí? Y con respecto, como si fuese otra variable, la derivada de k, ¿no? Entonces, si derivamos él, con respecto a k, él es menos 1, y con respecto a él, eso sería 2 veces k', ¿no? Una vez que tengamos él, aplicaremos la condición necesaria de Euler, ¿no? Entonces aplicamos la condición necesaria de Euler. Entonces, Euler nos dice, si nosotros derivamos con respecto a t, ya no a k ni a k', ¿sí? De esta del f derivada, esto debe ser igual al f de k, ¿no? Entonces, según ello, comenzamos a calcular, ¿no?
Entonces, vamos a derivar con respecto a t. Derivamos con respecto a t al f de k', que justamente es 2 veces k'. Y eso es igual a f de k, que es menos 1. Teniendo presente, recordando que k' no es otra cosa que la derivada de k con respecto a t, ¿no? Entonces, vamos a calcular esa derivada, entonces sería 2 veces, sería la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada con respecto a t. Entonces, queremos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, integramos, la primera integral sería menos t medios más una constante que le puedo llamar a. Y vuelvo a integrar, sería menos t al cuadrado entre 2, como ya están 2 ahí, quedaría 4, más at más b. ¿Sí? Más b. Por lo tanto, ahí tengo mi ecuación diferencial. ¿Sí? Que ya lo tengo resuelto. Una vez que tenga esa ecuación diferencial, usaremos en este caso las condiciones que nos dan. Primera condición me dice que k de 0 vale k sub 0. Entonces, lo reemplazamos acá. Tenemos que k de 0 es k sub 0. Entonces, k de 0 sería b. Eso es k sub 0, ¿no? Entonces, ya tengo el valor de b. Pero me falta hallar a, ¿sí? Falta hallar a. Entonces, acá le aplicamos nuestra condición de transversalidad, ¿sí? Aplicamos la condición de transversalidad. Acá hay una condición. ¿Sí? Hay una condición de transversalidad, ¿no? Entonces, la condición de transversalidad me dice lo siguiente, ¿sí? Me dice la derivada de f en k' evaluado en el tiempo final, que en este caso será 1, más la derivada, ¿sí? De la función que habíamos encontrado acá, ¿sí? De este s, ¿sí? Entonces vamos a derivar la derivada de este s con respecto a la variable, ¿sí? Lo miramos como variable k1, ¿no? Eso debe ser 0. ¿Sí? Debe ser 0. Entonces, nosotros tenemos el, calculamos esta derivada, creo que es sencillo calcular la derivada de acá, ¿sí? Entonces, acá tengo la derivada de s con respecto a u, eso sería 2u, que eso es equivalente, ¿sí? Equivalente a decir la derivada de s de k1, ¿sí? Con respecto a k1 sería 2k1, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso es lo que me está diciendo en otras palabras, ¿no? De esa manera. Por lo tanto, tendría 2 veces nomás, ¿no? A ver, evaluamos. F 2 veces K, ¿sí? Entonces la tengo 2 veces. Estamos calculando primero el. 2 veces la primera derivada, pero evaluada en 1, ¿no? Más él era 2 veces 1, pero ¿quién era u? K de 1, ¿no? Ese es igual a 0. Y acá tengo ambos, porque también tengo la derivada, mira, ¿sí?
Acá está la derivada. ¿Sí? Y también tengo el. Entonces, acá tendría, ¿no? Dos veces la derivada en 1, ¿sí? La derivada en 1, ¿sí? En 1 sería el menos 1/2 más a. Más dos veces, bueno, este 2 lo puedo eliminar, ¿sí? Podemos eliminar este 2 y este 2 entonces sería, la derivada en 1 sería menos 1/2 más a, más k de 1, lo de amarillo en 1, sería menos 1/4 más a, y más b, que era k sub 0, ¿no? Todo eso suma vale 0. Entonces acá tengo 2a más k sub 0, y acá tendría menos 1/2 menos 1/4 menos 3/4, ¿no? Menos 3/4 acá igual a 0. Y ya tengo el valor de a, ¿no? A sería 1/2, ¿sí? De 3/4 menos k sub 0, ¿no? Ya tengo en este caso el valor de a y el valor de b. Por lo tanto, ya tengo k, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que k de t sería menos t al cuadrado entre 4 más 1/2 de 3/4 menos k sub 0 t más b, que era k sub 0, ¿no? Ya. ¿Qué más falta, chicos, a ver ahí? ¿Sí? A ver, mientras traigo un vasito con agua, ¿qué más falta, me dice? A ver, me dice, ya, ¿sí? Recuerda que hemos hecho ahí nuestra condición necesaria, ¿no? Pero nada me dice que esa condición necesaria es una condición suficiente, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que aplicar. ¿Qué tengo que hacer para ver la condición suficiente? La hesiana, muy bien, ¿no? Entonces hacemos la condición suficiente, ¿no? Suficiente, ¿no? Hemos visto la condición necesaria, ahora vemos la condición suficiente. Y para eso calculamos la hesiana, ¿no? La hesiana del eje, ¿no? Y en este caso sería f de kk, de kk prima, k prima k, k prima k prima. ¿Sí? Ya está. Entonces, nosotros ya teníamos las derivadas, ¿sí? F de k es menos 1, ¿sí? Lo diríamos con cualquiera, ya sea otra vez con k o con k', va a ser 0 y 0. Entonces, tenemos f de k', ahí está 2k, 2k'. Si lo derivamos con respecto a k es 0, y si lo derivamos con respecto a k' es 2. Entonces, esto es semi definida positiva, ¿no? Por lo tanto,
eso implica que F es convexa, ¿sí? Si F es convexa, entonces eso quiere decir que este de acá, ¿sí? Él resolverá un problema de minimización, ¿no? Resuelve un problema de minimización. Un problema de minimización. Y ya está, ¿no? Si mi problema fuese de minimización, esa sería su solución. En ese caso no nos dice, ¿no? ¿Sí? Ni maximice ni minimice, ¿no? Si me dijese maximizar, entonces no tendría solución. Si me dice minimizar, esa es su solución, ¿no? Entonces, esa es la idea, miren. Todos esos son los pasos que tiene que hacer, ¿sí? En su examen, ¿no? Entonces, primero la función, sus derivadas, ¿sí? Eh, reemplazamos esta función acá, tenemos las condiciones necesarias de Euler, vamos a escribirlo con otro color, ¿sí? Condición necesaria, ¿sí? Condiciones, la condición necesaria de Euler, aplicamos condición necesaria, ahí está, y reemplazamos condición de transversalidad y tenemos ahí la respuesta de condición de suficiencia. Y con eso se ha terminado el primer problema. Igualito vamos a hacer para el segundo problema, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿A todos quedó claro ahí? Ok, Guillermo. Espero que a los demás también, ¿sí? Su silencio significa que sí les ha quedado claro, ¿no? O me he equivocado de 21 nada más. ¿Sí? Ah, no, sí hay más, ¿no? Está Cabrera, está Trinidad, está Giancarlo, está León, está Pablo Añanca y está Sierra Panca, ¿no? Y tú, Yaciel, ¿no? Ok. Nuevamente, me piden él, entonces otra vez empiezo con mi función, ¿no? Entonces empiezo con la función. Ya está. Vamos a cambiar color. F de x, x' y t. Entonces sería x al cuadrado más x' al cuadrado más 2 veces x e a la t. Acá también tengo el s del x terminal que es 2. Eso es 2 veces x2, ¿no? Entonces de acá calculamos f de x y f de x', ¿no? F de x sería 2x más 2e a la t. ¿Mm? F de x' sería 2 veces x' nomás. Entonces aplicamos la condición, ¿sí? Necesaria, la condición necesaria, ¿no? De Euler. Entonces, al aplicar la condición necesaria de Euler, tenemos la derivada con respecto a t de f de x', esto sería f de x, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a t de f de x', es decir, 2 veces x'. Y f de x sería 2x más 2e a la t.
Calculamos, eso sería 2 veces la segunda derivada, igual a 2x más 2 e a la t. Puedo cancelar el 2 y el 2 y comenzar a trabajar a ver ahí. Entonces acá tengo segunda menos x igual e a la t. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial, chicos? A ver. ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? ¿Cómo resuelvo, chicos, a ver esa ecuación diferencial? ¿Ideas? Ver si las raíces son iguales o distintas. Ya. En este caso, chicos, como es una ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial. Integrando no se puede ser integrando, ¿no? ¿Sí? Eh, si fuese integrando directo, saldría rápido, pero no se puede hacer integrando, ¿no? ¿Los demás chicos? ¿O quiere que le pregunte uno por uno? Claro, en este caso calcularíamos la ecuación característica de la homogénea, ¿sí? Dado que en este caso tiene coeficientes constantes. No se olviden que solamente se puede hacer si tiene coeficientes constantes, ¿no? Si no tiene coeficientes constantes, habrá que buscar otra alternativa, ¿no? Para eso ya hemos visto nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces calculamos, vamos a calcular acá eh, la EDA homogénea, ¿no? Resolvemos la EDA homogénea. Vamos a poner otro color. Celeste. Resolvemos la EDA homogénea, ¿no? Sí, la EDA homogénea. La EDA homogénea sería él, ¿no? Claro, si esta ecuación hubiera sido así, entonces hubiéramos aplicado factor integrante nada más, ¿no? Factor integrante, ¿no? Pero es segunda derivada, ¿no? De ahí ya no se puede de esa manera. Entonces, y no puedo hacer integración, ¿no? Sí, porque esto no lo puedo integrar, ¿no? O sea, no sale por integración eso, ¿no? Es por eso que no lo podía integrar ahí. Entonces no me queda otra que la ecuación característica, ¿no? Entonces la ecuación característica sería r al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces ahí observamos las raíces, ¿no? Las raíces que son 1 y menos 1. Por lo tanto, acá ya tengo la solución de la homogénea. Vamos a llamarle h. Sería una constante C1 por e a la t más una constante C2 por e a la menos t. Y ya tengo la solución de la EDA homogénea, ¿no? Pero me falta, como eso es una EDO no homogénea, me falta la solución particular, ¿no? ¿Qué forma tiene mi solución particular, chicos? ¿Sí? A ver. Gabriel. Gabriel. Sí, sí, profe. A ver. La particular es la que has escrito, ¿no? Ajá. Ya. Al chat ya le he pasado toda la solución general.
No, pero la particular no tiene constante. Eso no puede ser la solución general, ¿no? La solución particular no tiene constante, ¿no? Ah, la constante se halla, ¿no? ¿Sí? Entonces, la solución particular, ¿sí? La solución particular será como tú has escrito, ¿no? A, X, E a la T, ¿no? A, T, T, ¿sí? A, T, A, T, E a la T, ¿no? Entonces, esa es mi solución particular, pero hay que hallar A, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos A? Reemplazando, ¿no? Calculamos la primera derivada, ahorita, sería A, E a la T, más AT por E a la T, y calculo mi segunda derivada, ¿no? Esto nuevamente sería A, E a la T, y cuando vuelvo a derivar va a ser 2 veces, más A, T, E a la T. Y ahora sí, ¿qué me dice? S de R no está dentro del funcional. No, 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 está ahí. No tiene sentido, ¿no? Se la pasa al profe, ¿no? No, creo que no tiene sentido el DDT acá, ¿no? El DDT es acá, ¿no? Es por lógica, ¿no? Y en el solucionario ya está arreglado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, León? Entonces, reemplazamos, ¿sí? Vamos a reemplazar en la EDO. Ahí está. Y debe salir A, ¿no? ¿Sí? X segunda, que sería 2A E a la T más AT E a la T, ¿sí? Menos X, que sería AT E a la T. Eso es igual E a la T, ¿no? Entonces, el de acá se va con él. Y de ahí sale A, ¿no? De ahí cerramos que A vale 1/2. Ah, bueno. Le llamé A, le voy a llamarle otra letra, ¿no? Porque, no hemos usado todavía ninguna, ¿no? 1/2. Estaba confundido con el anterior. Entonces, con eso hemos encontrado, miren, ya tengo mi solución particular. Y lo que tú mencionabas como solución general, ¿sí? La solución será así, ¿no? La solución de la no homogénea, X de T, sería de esta manera, ¿no? La solución de la homogénea más la solución particular, ven que no es constante, ¿sí? Eso no es general, ¿no? De frente, no puede escribir así, ¿no? Es un número, ¿sí? Hay que encontrar ese número, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro para todos, chicos? ¿Sí? Ahí tengo el, ¿sí? Entonces, para eso vimos nosotros las soluciones, habíamos visto nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra solución, vemos la condición de suficiencia, ¿no? Mi solución, ya, todavía hay que hallar las constantes, C1 y C2, que yo los he dado, ¿no? Entonces, C1 y C2 hay que hallarlo con los datos, ¿no? Entonces, ¿qué datos tengo? X1 vale 1, ahí está, entonces tengo que X1 vale 1. Entonces, X1 sería, en este caso, C por E más C2 E a la menos 1 más un E medios, ¿sí? Eso debe ser 1. Y me falta una condición más, porque tengo una ecuación, me falta una condición más, ¿no? Entonces, para encontrar esa condición, tengo que aplicar la condición de transversalidad, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos visto la condición de transversalidad, ¿no? Para eso usaremos este dato acá. Acá lo vamos a escribir. La condición de transversalidad.
ahí es donde usamos ese dato, ¿no? Entonces, tengo f de la primera derivada evaluado en el tiempo final que vale 2 en el extremo final, más la derivada de este s con respecto a su misma variable, ¿no? La variable es x2. Entonces, y eso debe ser 0. Entonces, sería x' dos veces x' en 2. Más esta derivada es 2 igual a 0, ¿no? De ahí tengo que x' en 2, eso es menos 1, ¿no? Entonces tengo este dato. Ese dato voy a usarlo, ¿no? En la primera derivada y lo reemplazo en 2, me debe dar menos 1, ¿no? Entonces, como tengo acá, vamos a calcular acá la primera derivada. Entonces, x' de t sería c1 por e a la t menos c2 por e a la menos t, ¿sí? Y acá queda más un medio e a la t, ¿sí? Más un medio t por e a la t. Y necesito el en 2, ¿no? Sería c1 por e al cuadrado menos c2 por e a la menos 2 más un medio e al cuadrado más e al cuadrado, ¿sí? Y eso debe ser menos 1, ¿no? Entonces, de estos dos valores, ¿sí? De estas dos ecuaciones, encontramos C1 y C2. Entonces por acá, C1 y C2 están por acá. Ya está, C1 y C2. Ya está. Entonces, no lo copié. A ver. Ahora sí. Ahí está, y ya tengo, ¿no? Ese es C1, ¿sí? Ahí está C1, C2, y ahí está la solución, ¿no? Un medio T por E a la T. ¿Sí? Entonces, y finalmente falta la condición de suficiencia, es decir, la condición de suficiencia. Entonces, la condición de suficiencia, ¿no? La condición de suficiencia viene con Lesiana, ¿no? Entonces, acá tengo f de xx, f de xx', f de x'x y f de x'x', ¿no? Ya está. Entonces, a ver. F de xx. Ponemos las derivadas. Ya tengo las derivadas. F de xx vale 2. ¿Sí? Vale 2. Y con respecto a x' vale 0, ¿no? 2 y 0. 2 y 0. Ahora vamos al f de x' también, ¿no? F de x' es 0. Con respecto a x es 0 y con respecto a x' es 2. 0, 2. 0, 2. En este caso es definida, es una definida positiva.
Entonces, eso quiere decir, ¿sí?, que F es convexa, ¿no? Y si F es convexa, eso nos da una condición para el mínimo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que él eh, es, ¿sí?, resolverá un problema de minimización, ¿no? Resuelve el problema de minimización. Y ya está, ¿no? Y ya está resuelto esos dos problemas, ¿no? Entonces, hasta ahí, mire, hemos visto dos ejercicios ahí. Y esos son todos los pasos que van a hacer en su examen, ¿sí? No se olviden que si los exámenes son parecidos, ¿sí? Parecidos a él, ¿no? No iguales, sí, pero sí parecidos, ¿no? Vamos a ver este problema. El problema número 2. Dice, suponga que una empresa tiene como único insumo el capital, ahí está, A sub K menos B K al cuadrado, su función de utilidad sea de esa manera, su función costo de inversión, ¿sí? Se tiene también esa condición que A menos beta Rho es mayor que cero, no hay despreciación del capital, ¿sí? El problema de la empresa es el siguiente, ¿no? Me pide maximizar esa integral, ¿sí? Donde tenemos la utilidad menos el costo, es decir, el ingreso, ¿no? El ingreso. Entonces, como no hay depreciación del capital, ese capital se va aumentando, eso quiere decir que nuestro ingreso, ¿sí?, va a crecer indefinidamente. Por eso hay un factor de descuento, ¿no? Si uno tiene que crece indefinidamente, aparecen los factores de descuento como factores controladores para que algo no crece, ¿no? Ese es un fin monopolista, ¿sí?, que se le da con la condición de que no se puedan disparar en sus economías, ¿no? Cuando una persona que tiene un monopolio, como puede poner en un mercado el precio que él desea, ¿sí?, entonces podríamos decir que a un tiempo infinito, o sea, en cuestiones de tiempo, su ingreso va a ser muy alto, ¿no? Nadie lo va a detener, ¿no? Entonces el Estado les pone una tasa, ¿sí? Una tasa en este caso, para que su crecimiento no sea tan alto, ¿no? Que en la realidad no es tanto así, pero eso es obviamente la teoría, ¿no? La teoría macroeconómica, cuando ven eso justamente esa explicación, ¿no? Bueno, dado que K sub 0, K en 0 es K sub 0, ayuda a la empresa a resolver este problema como un problema de cálculo de variaciones. Nuevamente seguimos con cálculo de variaciones, ¿sí? Entonces, queremos calcular en él. Entonces, las ecuaciones de suficiencia que hemos visto siguen valiendo. Entonces, aplicamos otra vez las condiciones de suficiencia, ¿sí? Entonces, primero identificamos nuestra función. Vamos a poner un poquito más ahí este borrador. Dedicamos nuestra función, tenemos el f, tengo en este caso de k, k' y el tiempo t, ¿no? De k sería u de k, que es a k menos b k al cuadrado, menos ck', que lo tengo ahí, menos alfa k' al cuadrado, menos beta k', ¿no? Ya tengo el, y todo el multiplicado con su factor de descuento, que es el. Es obvio que acá no nos ha mencionado, pero todas las constantes A, B, alfa, beta y el factor de descuento son todos positivos, ¿sí?
Entonces, como ya tengo el, vamos a calcular las derivadas, ¿sí? Que necesito para la condición, ¿sí? De suficiencia, ¿no? F de K. Entonces derivamos con respecto a K. Sería A menos 2B por K. Y ya no hay más. Y queda este factor, ¿no? Y vamos a llevar con este respecto a K', ¿sí? Entonces todo lo que es K desaparece. Entonces sería menos 2 alfa K' menos beta E a la menos otra. Aló. Contesta. Ya colgaron. Ya. Entonces, ya tengo el y vamos a aplicar las condiciones necesarias, ¿no? Entonces acá ponemos condición necesaria, ¿no? La condición necesaria de Euler, ¿no? Entonces, en la condición necesaria tenemos que la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De f de K', esto es f de K. Entonces, voy a derivar con respecto al tiempo toda esta expresión, ¿no? Menos 2 alfa K' menos beta por E a la menos θ, ¿no? Y ese es f de K, que sería A menos 2b K por E a la menos θ. Calculemos. Acá tengo la derivada del producto. Tengo el producto de dos funciones, entonces vamos a calcularlo, ¿no? La derivada del producto. La derivada del primero con respecto a t sería menos 2 alfa, ¿sí? K segunda. Y la derivada de beta es 0, ¿no? Por E a la menos t. Más. Ahora dejo la primera expresión, que es menos 2 alfa K' menos beta, por la derivada de él, ¿no? Que sería menos rho E a la menos t, ¿no? Y eso es igual a esa expresión. A menos 2b por K, ¿sí? Por E a la menos. Entonces podemos cancelar él con él y con él, ¿no? Por lo tanto, acá quedaría menos 2 alfa K segunda, sería más 2 alfa K' más beta por ese rho igual a menos 2b por K. Entonces ordeno esa ecuación diferencial, ¿sí? Voy a ordenar esa ecuación diferencial. Entonces, ordenando la ecuación diferencial tengo así. Entonces, tendría de esta manera, ¿no? Ya tengo ahí. Ahí tengo para ordenar ello, ¿no? Una vez que ha ordenado él, hay que resolver. Como los coeficientes son constantes, podemos encontrar la resolución de esta EDO, ¿sí? De orden 2 no homogénea, ¿no? Entonces, e inclusive, si uno observa, acá aparece este factor, ¿no? Rho beta menos A. Y el rho beta menos A está acá, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que esa expresión es negativa, ¿no? Este de acá. ¿Sí? Porque A menos J menos B es positivo. Entonces, como está al revés, eso será negativo, ¿no? Entonces tenemos que resolver ello, ¿no?
Y bueno, el proceso de resolver ya lo conocemos muy bien, ¿sí? Entonces, ahí está. Resolviendo tenemos el, ¿no? Ahí está. Entonces, donde obviamente es claro observar que tiene dos raíces reales, ¿no? Y ahí están. A ver, nuevamente yo he agregado, ¿sí? He agregado esto, ¿no? Ojo, todo lo que uno agrega hay que encontrarlo, ¿no? Porque si no, no he resuelto mi problema, ¿no? Los que son constantes del dato de problema, eso no nos hacemos problema porque son datos, ¿no? Pero lo que no es constante, ¿sí? Que son C1 y C2, ¿sí? Que no son datos de problema, eso tenemos que nosotros lo hemos generado y habrá que resolverlo, ¿no? Porque me piden que resuelva el problema, ¿no? Todavía no está resuelto hasta ahí. Hay que hallar C1 y C2. Entonces, C1 hay una condición, ¿no? Que K sub 0 vale 0, ¿sí? Entonces, ahí tengo la condición que K sub 0, K evaluado en... Profesor, Dime, ¿te escucho? disculpe, en la ecuación diferencial, lo que está en la parte derecha es una constante, ¿verdad? Lo que está a la parte derecha es una constante, ¿de cuál? O sea, este, el A, K, 2' menos A, P, lo que está en la flecha, claro, de la flecha verde de la flecha verde a la ¿Este? izquierda. Ese es. Sí, esa es una constante, ¿verdad? Claro, ese es dato del problema, ¿no? Miren, Ah, ya. todas estas son constantes. A, B, alfa, beta y gamma son constantes, ¿no? Y justo acá aparece, mira, A menos beta rho es positivo, es un número, ¿no? Es un número, ¿no? Entonces, este es un número, no es una constante. No es variable, lo único que es variable acá es el t y el k, ¿no? Es que es la función, ¿no? En la EDO. Ya está. Entonces, acá tenemos k en 0, que lo puedo calcular, sería C1 más C2, ¿sí? Más la constante, ahí está. Eso debe ser K sub 0. Entonces acá tengo una condición que C1 más C2 es K sub 0, ¿sí? Más rho beta menos A entre 2B. Entonces acá tengo el... Pero me falta otra condición más para él, ¿no? Al igual que hemos visto nosotros, ¿sí? Eh, en los dos ejercicios anteriores hay una condición de transversalidad, ¿no? La condición de transversalidad viene dado por él, ¿no? Claro, cuando él no aparece es cero, ¿no? Es cero, entonces es cero y queda él, si no aparece, ¿no? Pero tenemos este es nuestro problema de nuestra condición de frontera, de valor inicial. Acá tengo la condición de la transversalidad, ¿no? Pero en el horizonte infinito no le puedo dar el infinito, ¿no? Entonces existe otra condición de transversalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar acá la condición de transversalidad. Acá nos faltaría la condición de transversalidad, ¿no? Entonces, la condición de transversalidad nos dice lo siguiente, ¿no? Como es horizonte al infinito, vamos a calcular el límite cuando t tiende al infinito, ¿sí? Ese tiempo tiende al infinito, de f del k', ¿sí? Eso debe ser cero, ¿no? Entonces, justo ese sí tengo, ¿no?
tengo el f de k'. Ahí está. F de k', que es él, ¿no? Ahí está, mira. Menos 2b, lo vamos a copiar, ¿sí? Ahí está. Ahí está. A ver. Tienes que resolver. Esta es la solución, ¿sí? Yo le he hecho de frente. Esta es la solución de la homogénea. Y esta es la solución particular. ¿Sí? ¿Correcto, Paul? Ya, entonces, así como hicimos hace un rato, ¿no? Solamente que ya no voy a hacerlo, ¿no? Hace un rato hicimos, ¿no? ¿Sí? Hace un rato hemos calculado 2 veces, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos resuelto esta EDO, ¿sí? Esta EDO es no homogénea, ¿no? No es una EDO no homogénea, entonces he hablado de la homogénea y la solución particular. En este otro ejercicio, ¿sí? Este ejercicio anterior también era una EDO no homogénea, ¿no? Entonces, en esta EDO no homogénea, ¿sí? En esta está directo, ¿no? Está directo, integrando nada más, ¿no? En este caso es una EDO no homogénea, ¿sí? Entonces, como es una EDO no homogénea, ahí está la homogénea y la solución particular, ¿no? Entonces, y eso es lo que te va a salir, ¿no? Ya está. Sigamos. Entonces, yo necesito que él sea 0, ¿sí? Esto sea 0. A ver, pero, ¿sí? Eh, ahí tengo, en este caso, que reemplazar el el K'. Entonces, lo voy a reemplazar el K', porque ahí no le puedo calcular, porque esto no es una constante, ¿no? No puedo decir, profe, esto es una constante, porque esto no es constante, ¿no? Entonces acá hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar el K', ¿no? Las constantes, 2 alfa, menos 2 alfa y menos beta, ¿no? Pero K' no es constante. Entonces, reemplacemos, ¿sí? Vamos a reemplazar. Entonces, al reemplazar, obtengo el, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Tengo él, ¿no? Y ahora recién, ¿sí? Le menciono él porque ha habido alumnos que hacen esto, ¿no? Dice, profe, no lo reemplaza y comienzan a decir esto debe ser 0, ¿no? Hay que reemplazarlo, ¿no? Una vez que reemplaza, recién comenzamos a hacer el análisis. Entonces, y obviamente, profesor, acá debemos recordar lo siguiente, ¿no? Debemos recordar él, que si uno tiene el límite cuando t tiende, bueno, lo voy a poner por allá mejor, ¿sí? Para que acá quede libre. Entonces, acá lo vamos a poner. Entonces tenemos el límite de e a la kt, ¿no? ¿Sí? Cuando t tiende al infinito. Eso depende de k, ¿no? ¿Sí? Depende de k. Si k es positivo, eso es más infinito. Y si k es negativo, esto es 0. ¿Sí? Eso es 0. Entonces, obviamente, acá yo tengo expresiones de este tipo. E elevado una exponencial, ¿no? Y tengo el de acá también. Pero en él yo ya tengo que ρ es positivo.
Por lo tanto, ya sé que este límite va a salir 0, ¿sí? Pero acá me falta R1 menos Rho y es R2 menos Rho, entonces habrá que calcularlo. Entonces, lo vamos a calcular, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está. Y analizamos él, ¿no? Entonces, ahí está. Y ya lo analicé. Entonces, observo que R1, ¿sí? El de acá es positivo, miren. El de acá, este de acá, R1 menos L es positivo. Y tengo el de acá, es negativo, ¿sí? Entonces, él no hay problema. El límite de él va a salir 0. De él y de él, su límite son ceros. El límite es 0. ¿Sí? Entonces solamente faltaría de él. Si esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces no me conviene porque yo quiero que salga 0, ¿no? Entonces para que él no me afecte, yo tendría que tener multiplicado acá un 0, no un límite, sino un valor de 0. Entonces eso quiere decir que esta expresión debe ser 0. ¿Sí? Vamos con celeste mejor, porque el azul no se nota mucho. Esta expresión de acá, ¿sí? Debe ser 0. Debe ser 0. Pero, ¿sí? Nosotros sabemos que alfa es positivo. Entonces él no es 0. R1 es positivo, él no es 0. Entonces eso significa que C1 debe ser 0, ¿no? C1 debe ser 0. Entonces si esto es 0, ya no aparece ese factor, ¿no? Por lo tanto, ahí ya no interesa el signo que tengan estas constantes, ¿no? Esta constante dice, si es 0, seguirá siendo 0, y si no es 0, también es 0 por él, ¿no? Si beta es positivo, no me hago problema, es 0 por él, ¿no? Entonces, ya tengo esa condición. Pero eso yo lo voy a reemplazar al de Acacia, ¿no sé? Vamos a llamarla el asterisco, miren. Entonces, reemplazamos en asterisco, ¿sí? Acá está, vamos a reemplazar el. Ahora en asterisco reemplazamos y vamos a encontrar, ¿no? Que ahora tengo C2 es igual a K sub 0 más Rho por beta menos A entre 2B, ¿no? Y ya tengo la otra constante. Como ya tengo, ¿sí? Ya tengo ambas constantes, ya tengo mi solución del problema, ¿sí? Mi solución. Y ahora nos falta en este caso, la hessiana, ¿sí? Vamos a calcular la condición para ver si ese me resuelve el problema de máximo, ¿no? Entonces, vamos a nuestra condición de suficiencia, ¿no? De suficiencia. Entonces, la condición de suficiencia es para saber si eso soluciona mi problema, ¿no? La condición es inicial y transversalidad, ¿sí? Me soluciona, en este caso, para hallar todas las constantes y encontrar mi solución con todos sus valores conocidos, ¿no? Entonces vamos a calcular la hessiana, ¿sí? La hessiana de esa función, ¿no? Entonces, la hessiana de esa función sería f de acá, f de kx', f de k'k, ¿sí? Y f de k'. A ver. Entonces, acá tengo el, mire, ¿sí? Tengo el. Y yo puedo calcular todas las derivadas que están acá, ¿sí? Por ejemplo, f de k sería menos 2b por s exponencial. Entonces, menos 2b por s exponencial.
Ahora, si yo lo derivo con respecto a K', ese es 0 porque no tiene, ¿no? Vamos ahora al f de K'. ¿Sí? Entonces, ahí está, f de K'. Acá con K' no hay 0. Acá no aparece K, es 0, pero con K' sería menos 2 alfa por esa exponencial, ¿no? Entonces, menos 2 alfa. Ese es menos 2 alfa por esa exponencial. Como esta es una matriz diagonal, ¿sí? Y este factor siempre es positivo, entonces solamente va a depender, ¿sí? De las constantes, ¿no? Y como las constantes ya eran negativo, entonces esto significa que esta es una semidefinida negativa, ¿no? Perdón, es una definida negativa, ¿no? Es una definida negativa. Por lo tanto, eso significa que f es cóncava, ¿no? Y si f es cóncava, entonces eso quiere decir que nuestra solución que encontramos acá, esta solución de k, ¿sí? K de x, entonces esta solución resuelve el problema del máximo, ¿no? Se ve el problema del máximo, ¿no? Y justamente lo que nos pide, ¿no? Nos pide en este caso un problema de maximización, ¿no? Maximización. Entonces, ya está. Acabé de resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, ya tengo toda la solución. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, sí, todo claro. Ya, ok. Esperemos que los demás también les esté todo claro, chicos, ¿no? Para todos. Entonces, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí ya hemos resuelto los 3 problemas, que es un problema de que los 2 primeros problemas, la 1 tenía 2 ítems, entonces tengo 2 problemas que todo es de cálculo de variaciones, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el tercer y cuarto problema, ¿sí? Que son en este caso, de control óptimo, ¿no? Entonces, problema número 3 me dice, considere el siguiente problema de control óptimo, ¿no? Entonces, enuncie las condiciones necesarias de optimalidad para el problema. Demuestre que para algún t el control óptimo debe ser el valor, ¿sí? Permitido u igual a 1. Suponga que si hay un par x asterisco u asterisco satisface las condiciones necesarias del principio del máximo de Pontelgin, demuestre que este par resolverá el problema, ¿no? Entonces, vamos en orden, ¿sí? Vamos en orden ahí. Entonces, ahí está. Quiero resolver este problema de control óptimo, ¿no? Entonces, el problema de control óptimo, ¿sí? Obviamente, ya el profe supongo que les ha explicado bien con algún ejemplo, ¿no? Se usa bastante, ¿no? Para controlar, pues dice, ¿no? Hay ya factores de control para justamente, en este caso, para una economía en particular, ya sea la utilidad, o sea lo que cuando uno quiere maximizar. Por ejemplo, si yo quiero maximizar mis ganancias, entonces tengo que controlar esas ganancias, ¿no? ¿Sí? Siempre se manda un control, o si depende, si ese E a la U representa una población, y quiero maximizar esa población, pero manteniendo que esa población no se vaya hasta el infinito, porque si no, no tendría sentido mi análisis. Entonces siempre aparece un estándar de control ahí, ¿no? Pero bueno, en este caso ya cuando es un control óptimo, usamos el hamiltoniano, ¿no? Entonces vamos a primero calcular el hamiltoniano, ¿no? Calculamos el hamiltoniano.
el hamiltoniano es muy parecido, ¿sí? A Lagrange. En sí usa la idea de Lagrange, ¿no? Entonces, usamos el hamiltoniano, h de hamiltoniano, ¿sí? Y con nuestras variables x, ¿sí? Acá tengo u, y acá tengo lambda, ¿no? Y obviamente todo depende del tiempo, ¿no? ¿Sí? Normalmente no le escribo el tiempo yo. Entonces, ya tengo el que sería e a la u más x, más lambda veces, ¿sí? El logaritmo natural, solamente hay una condición acá. El logaritmo natural de 2 menos u. Nombres. ¿Cómo se llaman esas trayectorias? ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos? ¿Cuál es el nombre del primero? A ver, chicos. Variable de estado. Esa es la variable de estado. Muy bien. El segundo, La de control. la Sí, la de variable control. de control. Muy bien, porque es el que va a controlar. Y el siguiente, De coestado, ¿no? Coestado creo que es. coestado. Sí, es coestado. Ujú. A ver, recordando un poquito más. ¿Cuáles son continuas? ¿Cuáles son funciones continuas? Pues son funciones, ¿no? ¿Cuáles son continuas? Todas, una de ellas, ninguna. Porque es una condición vital, chicos, en la resolución de los problemas, ¿no? A ver, los demás. Vamos a preguntar, a ver, a dedocracia. A Giancarlo Patricio Pérez Condori. Giancarlo Pérez Condori. Giancarlo Pérez Condori. Así estabas. Ajá, ya. Cabrera, Jorge Cabrera. Jorge Cabrera. ¿Está Jorge Cabrera? Ese tema que sí lo han hecho, chicos, en estos días, ¿eh? ¿Está Jorge Cabrera? Jorge Cabrera, no, no está, creo que es infiltrado, creo. ¿Sí? Jorge Cabrera, ¿no está? Ay, a ver, dime, Gabriel. ¿Sí? Dime, Gabriel. Eh, ya, profe, ¿qué estaba preguntando? Ah, ya. ¿Cuáles de...? Acá ahí tengo tres. Son tres variables trayectorias, ¿no? X, U y lambda. ¿Quiénes es continua? O ¿Todas? sea, Continua. eh, solo X y lambda, o sea, la variable estado y la de coestado. Exactamente. Estos siempre deben ser continuos, chicos. ¿Sí? Él y él. La variable de control no necesariamente es continua. Pueda que sí, como pueda que no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le digo ello? Porque a veces en los problemas, ¿sí?
de la variable de estado, como nosotros tenemos que resolver, encontrarlo, ¿sí? A veces se olvidan esa condición, ¿no? Y dice, profesor, ya no sé qué más hacer, ¿no? Lo dejan intermedio, ¿sí? Y no terminan de resolver el problema. ¿Y por qué no terminan de resolver? Porque se olvidan de la continuidad, ¿sí? De la continuidad, ¿no? Cada, cada letrita que nos den ahí, ¿sí? Por ejemplo, el x sub 0 es una constante, pero cada letrita, ¿sí? O cada letra que nosotros agreguemos al problema, ¿sí? Cada letra que nosotros agreguemos al problema hay que encontrarlo, no lo podemos dejar, ¿sí? Así, profe, encuéntrelo usted, porque yo no lo voy a encontrar, sino, ¿sí? En el momento de su examen, cada cosa que ustedes agreguen, lo tienen que encontrar, ¿sí? De esa manera. Entonces, no se olviden, la variable es continua, ¿sí? La de estado y la de coestado, ¿sí? Esas son continuas, ¿sí? Continua y continua. En cambio, la de control no necesariamente hay continuidad, ¿sí? La de control podría ser un gráfico, y creo que el profe siempre lo hace, ¿no? Por ejemplo, si tengo el y u, podría ser que sea así, ¿no? Podría ser así, así, ¿no? De repente podría ser por acá, ¿no? De repente así, ¿sí? Nadie dice que sea continua, ¿no? Puede ser continua por tramos, ¿no? Por tramos puede ser continua, ¿sí? Pero en todo no se continúa, no se le pide la continuidad. Podría que sea continua, nadie dice que no, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, y todo eso tiene una explicación económica, ¿no? Todos, ¿por qué, no? ¿Por qué no necesariamente debe ser continua, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Pero bueno, entonces, una vez que tengamos el, ¿sí? Vamos a calcular, en este caso, el principio de Pontryagin, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar el principio del máximo de Pontryagin. El principio del máximo de Pontryagin me dice, tienes que calcular que son las condiciones necesarias, sea de paso, ¿no? ¿Sí? Derivadas, ¿no? Entonces, debes calcular, para encontrar, por ejemplo, la variable que hemos agregado, la variable de coestado, ¿sí? Para la variable de coestado, ¿sí? Su derivada debe ser menos la derivada del hamiltoniano, la derivada parcial con respecto a la variable estado, mira. Coestado con estado. Igualmente, la variable de estado es la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado. Siempre ellos dos están relacionados, ¿sí? El de acá es directo, ¿no? Porque él te vas a fijar, miren, dense cuenta que él tiene menos acá, ¿sí? No se olviden, ahí tiene un menos. Y el otro no tiene menos, ¿sí? Entonces, si siempre te vas a fijar él, porque a veces uno se olvida, entonces, mira, él cuando derives con respecto a lambda, te va a quedar logaritmo de 2 menos 1. Es por eso que a veces algunos de frente le escriben así, ¿no? Porque él. Y eso es dato, mira, ese es dato, mira, x' es igual al logaritmo de 2 menos 1, ¿ve? De esa manera. Entonces, ahí ya tienes que calcular esa expresión. Vamos en este caso, ahora sí, para él, ¿no? La derivada de la variable de coestado, ¿sí? Es menos, ¿sí? Y vamos a derivar él con respecto a x. Con respecto a x es 1 nada más, ¿no? 1. Entonces, como no hay más términos, es 1 nada más, ¿no? 1, porque el resto es u, lambda y u, ¿no? Es 1. Y tengo, por ejemplo, acá, y el último, ¿sí? Acá sí he hablado la variable de estado, la variable de coestado de estado, me falta la de control, ¿no? Entonces, la de control, como es el principio del máximo de Pontryagin, yo tengo que resolver el máximo, ¿sí? De este control, de este hamiltoniano, considerando solamente como variable u, y las otras como constantes, ¿no? Entonces, solamente considero a u como variables y para mí el resto considero como constantes. Una vez que yo resuelva él, voy a encontrar un valor al máximo, ¿sí? De esa manera.
acá, para entender bien esta última parte, aunque el profesor no ha puesto problemas muy aplicados, ¿sí? No lo ha puesto aplicado, pero vamos a recordarlo, ¿sí? Acá son más de análisis, pero bueno. Pongamos esta función, ¿sí? De una sola variable, porque esa es una función de una sola variable. A ver, si yo tengo esta expresión, ¿sí? Si tengo esa expresión, fácilmente lo puedo derivar, ¿no? Derivo esa expresión y sería 2x menos 1. Lo igual a 0 y acá tengo que x vale 1/2. ¿Sí? Y esto es el valor. Pregunta. Este punto crítico, porque es un punto crítico, ¿representa el máximo o el mínimo? ¿Y por qué? Representa un mínimo, profesor, ¿Por qué? porque la segunda derivada es positiva, entonces la Ajá, función es convexa, por lo tanto representa un mínimo. claro, muy bien, ¿no? Entonces, esto es 2, es positiva. Entonces, eso quiere decir que f es convexa siempre, ¿sí? Siempre. Entonces, esto, y como ese es su único punto crítico, él es candidato a mínimo, ¿no? O sea, si estuviese haciendo un problema de máximo, no me resolvería, ¿no? Ahí está, no hay problema. Entonces, voy a escribir otro acá. Entonces, a ver. Ujú. Por ejemplo, calculo vamos a ponerle 3 para que salga bonito, ¿sí? 3 vamos a poner. Y acá sería 3 igual a 0, y acá tengo dos valores, ¿no? Uno sería 1 y el otro sería menos 1, ¿no? Entonces, y yo calculo mi segunda derivada, y es obvio que esta segunda derivada es el, ¿no? Entonces, este x1, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? ¿Candidato a qué? ¿El máximo o al mínimo? El x1. Mínimo, me Sería está el mínimo, ¿Por qué? porque la segunda derivada, cuando reemplazamos el x1 igual a 1, hace que sea positivo. Entonces, como mi compañero dijo antes, la función sería convexa. No, no, no es convexa. ¿Sí? Ojo. En este caso, si la segunda derivada siempre, el caso anterior, la segunda derivada siempre salía 2, ¿no? Y eso siempre es positivo, porque no depende de x. Esa es convexa. Pero esta función es convexa, ¿sí? Esa función es convexa, ¿no? Su gráfica de esa función, ¿sí? Si uno lo grafica, eso sería así. Y esta función es convexa, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Solamente me dice, cuando nosotros deshacemos la derivada, me dice que alrededor de x1, ¿sí? Alrededor, por ejemplo, acá está menos 1, miren, y acá está 1, ¿sí? Entonces, en una vecindad cercana, pues la derivada siempre me habla en vecindades, ¿no? En una derivada cercana a él, eso me va a representar el mínimo, local, ¿sí? Nunca me habla de absoluto, ¿sí? Entonces me habla de local, ¿no? Entonces, como su derivada, segunda derivada en ese punto es positivo, entonces él va a ser un mínimo, ¿sí? Es un mínimo, ¿sí? Él, como la segunda derivada de x2 es menos 6, es negativo, entonces él va a representar un máximo, ¿no? Local. Entonces, este es un mínimo local,
local o relativo, y este es un máximo local, ¿no? Porque esta función no tiene ni máximo ni mínimo, mira, ¿ven? Pero sí tiene de manera local, ¿no? Local. ¿Sí? Entonces, en estos casos, yo tranquilamente he podido calcular las derivadas, ¿sí? Y no me he hecho problema porque esas ecuaciones son derivables, ¿sí? Y estamos recordando un poquito lo que hemos visto, porque eso acá vamos a usarlo, porque esto es solamente una variable, entonces vamos a usar todos nuestros conceptos que hemos aprendido ahí, mira, ¿sí? Lo estamos recordando. Ahora, voy a escribir el ya. Que ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo igual a cero, sí o no? Para encontrar el máximo y el mínimo. ¿Igualamos a cero, chicos? ¿Qué opinan? Creo que no tiene sentido, profe. Ah, ya está. Efectivamente, ¿sí? Eso no tiene sentido, ¿sí? No tengo por qué igualar a cero, ¿no? Porque esta es una constante, ¿no? Es como si yo tuviese acá con números, le escribo el, con números sería así, ¿no? Entonces cuando yo derivo, me sale 2 y no tendría sentido igualar a cero, ¿no? Eso no tiene sentido. ¿Por qué le digo ello, chicos? ¿Sí? Le digo ello porque justamente eso es lo que hacen en los exámenes, ¿sí? En los exámenes hacen esto. Tienen una función y van a tener un h de u. Por ejemplo, u lambda u, ¿sí? Menos 3x, ¿no? Entonces el alumno hace esto. H' en u es lambda, ¿sí? Y lo iguala a 0. Pero pregunta, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? No tiene sentido, porque hemos dicho que ese x y ese lambda son constantes, ¿sí? Entonces, y esto es mucho de lo que hacen en los exámenes. En los exámenes el alumno igual a cero, y no tiene sentido, en este caso, igualar a cero. Entonces, y encontramos bastante de ese tipo en los exámenes. Entonces, nosotros ya no nos queda simplemente ponerle cero a partir de aquí en adelante, ¿no? Porque obviamente no tiene por qué igualar a cero siempre. Entonces, hay que ver, evaluar, ¿no? Entonces, justamente hay que ver primero si la función es lineal o no es lineal, ¿sí? Con respecto a u, ¿sí o no? ¿Sí? A u, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Si hay lineal o no, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Claro, hay que ver si es diferenciable también, ¿no? Su compañero me dice, profesor, no sería solución de esquina. Podría ser que la función no sea diferenciable, ¿no? Y si no es diferenciable, no tendría sentido derivarlo, ¿no? Por ejemplo, acá no dice deriva, acá dice hay el máximo, ¿no? Y cuando uno vaya al máximo, podría ser que esta función sea un valor absoluto, ¿sí? Y obviamente, si es un valor absoluto, yo no tengo por qué, en este caso, derivarlo, porque no existe, ¿no? Hay expresiones que no son derivables, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado al momento de, en este caso, de querer encontrar una solución en ese problema, ¿sí? Y justamente este es el que más se equivocan en los exámenes, esta de acá. Acá es donde más se equivocan. Siempre derivan, igualan, como siempre la derivada existiese. Y siempre igualan a cero. ¿Pero por qué igualan a cero? No siempre se iguala a cero. Hay que analizar eso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Profesor, ¿Te escucho? y en el caso de que no fuese, de que fuese no lineal, ahí sí derivo, ¿no? O sea, Pero no si la existe pienso. la derivada, ¿no? Porque podría ser que tu h de u sea valor absoluto de u. Deriva a ver. Claro, hay excepción. O por ejemplo, él, ¿no? Sea raíz cuadrada de u. Lo derivas, pero no puedes igualar a cero, ¿no? Porque esa no tiene derivada en cero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Derivar cuando se pueda derivar. Otro detalle, chicos, ¿sí? Otro error, ¿sí? A ver, yo tengo el, miren, facilito.
2x, 2 lambda. Es fácil la solución. ¿Cuánto vale lambda, chicos, ahí? Esas expresiones son rápido de resolver. ¿No? ¿No se acuerdan? Pueden hacerlo por derivada, variedades separables, miren. Integra, integra, ¿sí? Y acá sería logaritmo natural de lambda, ¿sí? Creo Y que acá queda una sería constante por 2t e más una elevado constante. a la 2t. Ajá, esa es la respuesta. Yo solamente lo he puesto de frente, ¿no? Ahí está, ¿sí? Pero pues digo, de repente el profesor no quiere hacerlo él, puede hacer por él, ¿no? Y hago por factor integrante, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, dense cuenta que va a quedar un, entonces él. Entonces, a veces el alumno tiene así. Tiene él y hace esto. Y eso es correcto, ¿sí? Entonces, acá tengo, por ejemplo, él, estoy tomando el mismo ejemplo, ¿sí? Y hago él, ¿no? Entonces, la solución de la homogénea ya lo tengo, ¿sí? Y la solución de la particular, la homogénea, lambda homogéneo, sería KE a la 2t, ¿no? Y la solución particular, ¿cuánto vale, chicos? A ver, ¿sí? A ver, recordando. Eso estamos recordando nomás, ¿ah? Especialmente quien me dijo que hace rato no le salía, se fue a tomar un vaso con agua, ¿sí? Y no había entendido de dónde salía esa expresión. ¿Cuál es la solución particular en ahí, chicos? Menos 3 medios, profe. Menos 3 medios, ¿no? Sí, pues recuerda que cuando es una constante, simplemente él es constante, eso, todas las derivadas se hacen cero y ahí queda menos 3 medios, ¿no? ¿Sí? Ok. Por lo tanto, la solución de él, ¿sí? La solución de él será KE a la 2t menos 3 medios, ¿no? Entonces, y si yo tengo, sí, ¿qué pasa si me quedase así, chicos? ¿Cuál sería la solución para ese problema? ¿Qué hace el alumno? Hace este, mis chicos. Y hace esto así. Profe, acá tengo la solución de la homogénea, que es KE a 2u, y la solución particular sería menos un medio, profe. Yo sé lo máximo de profe, ¿no? ¿Sí? Si Einstein no está a mi lado, no estoy al lado de Einstein es porque no me han llamado. Y chicos, y eso es absurdo, chicos, ¿no? Esto es absurdo. ¿Sí? Entonces, y hay muchos alumnos que hacen eso. Eso no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé nada. Esto, chicos, esto podría depender de lambda. De repente, imaginen que él es un lambda más t, ¿sí? Entonces yo acá estoy suponiendo que esta es una constante, o sea, estoy suponiendo es como este caso, que es un número, ¿sí? Y yo no sé si eso es un número, porque recuerden que este u podría ser que sea un número, podría ser, ¿sí? Que sea constante por partes, podría ser que sea continua, ¿sí? Una función, ¿sí? No sabemos, es tantas cosas que puede ser. Entonces, y esto se encuentra en los exámenes por cantidad, chicos. El alumno pasa acá y considera como si fuese un número. Entonces, y justamente el profesor en los exámenes coloca ese tipo, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, chicos, nosotros no nos gusta llenarnos de ceros, pues, chicos, ¿no? Porque aunque ustedes crean, es más fácil revisar un examen que un alumno ha hecho bien. Cuando un alumno hace bien el proceso, chicos, imaginemos que a un alumno les toca hacer este problema. Entonces el alumno lo plantea bonito, lo plantea bonito, pone su condición necesaria, uno revisa, muy bien, bien, correcto, te salió, tienes tu él, ya está, perfecto, bien, transversalidad, muy bien, analizaste, sí, correcto, condición de eficiencia, correcto, ya, tus 5 puntos, ¿no? O tus 8 puntos, lo que valga. Pero ¿qué sucede cuando el alumno por acá no sé qué hizo
De ahí comenzó a hacer cualquier cosa y comenzó a resolver cualquier cosa. Y ahí, ¿ahora qué hago? Entonces, a ver, por él le daría tanto puntaje. Acá, ¿hasta dónde llegó? Hasta acá está bien, ¿sí? Ah, ya hasta acá. Entonces, pero esto ya no ha hecho. Entonces, de acá ya no vale. Pues 0, 0, 0, 0. No vale, pues, ¿no? Todo lo que he hecho no vale porque solamente te quedaste hasta acá, ¿sí, no? Entonces, es más sencillo para nosotros al revisar cuando ustedes hacen un buen examen, ¿no? Si hacen un buen examen, uno puede revisarlo facilito, rápido, chicos, revisa. Pero el problema es cuando hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces uno trata de buscarle, chicos, aunque sea algunos puntitos, ¿sí? Para poderle darles algo, ¿no? Porque lo ideal sería darle 0 por total, ¿no? Porque no he hecho nada, ¿no? Entonces a veces decimos, ya, bueno, habrá que darle hasta dónde ha llegado, medio puntito, ¿no? Entonces es por eso que uno, cuando les explica, chicos, y obviamente participan, es justamente para ver sus errores y se están entendiendo, ¿no? Pero si hay un mutis total, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, justamente, chicos, la idea de él, ¿sí? Es le estoy dando todos los errores que cometen, ¿no? Para que no los cometan. Entonces, cuando, por ejemplo, usted le van a pedir él, entonces el alumno comienza a resolver y hace ya eso de hace rato que le mencioné, el alumno tiene él y tiene igual a U y lo resuelve como si fuese de esta manera, ¿sí? Eh, de esta manera, entonces, obviamente, chicos, nosotros le ponemos 0 a partir de, ¿no? De acá en adelante todo es 0, ¿no? Ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces solamente te daremos puntos hasta acá nada más, ¿no? Y de acá todo lo que hagas ya 0, 0, 0, 0, 0, porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo no es llenarnos de 0, ¿no? Sino es justamente que ustedes no cometan esos errores, ¿no? Y todas las clases, chicos, desde el primer día de clase le hemos dicho, chicos, no hagan eso, ¿sí? Tengan cuidado, ¿no? Porque nosotros ya tenemos años con el profesor y sabemos cómo el profesor evalúa, ¿sí? ¿No sé? Y lo hacemos para que ustedes no cometan esos errores. Y ya sabemos cuántos alumnos han pasado y cuántos alumnos han cometido tantos errores. En este caso, miren, vamos a numerarlo: 1, 2 y 3. De 1 está fácil resolver porque esta es una EDO muy facilita, ¿no? De resolver. Entonces, integro nada más, como me decía su compañera hace rato, ¿no? Yaciel. Integramos, ¿no? Sería menos t más una constante, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros tenemos nuestra condición de transversalidad, ¿sí o no? ¿Sí? La condición de transversalidad es justamente que lambda en acá vamos a poner la condición de transversalidad, condición de transversalidad. En este caso, como todavía no están, no hay casos excepcionales eh, como a veces dice tiempo final desconocido, eh, condición de, en este caso, no acotada, acotada, etc., ¿no? Entonces simplemente estamos en lo más sencillo todavía. Entonces, eso quiere decir que lambda, ¿sí? En el tiempo final, eso vale 0, ¿no? 0, ¿sí? Que es el más sencillo de las condiciones de transversalidad por el momento. De ahí el profesor, ¿sí? Les va a dar otras condiciones según los casos que le van quitando, ¿no? ¿Sí? A veces no se da él, ¿no? ¿Sí? Y lo ponemos un T dado, T no dado, ¿no? ¿Sí? A veces le quitamos él y le ponemos, no le ponemos condición, entonces hay también él, ¿no? A veces se pone el x de 5 menor o igual que 8, hay otra condición, ¿no? De acotado superiormente, entonces según cada uno de ellos va a haber una condición de transversalidad. Entonces acá tengo que lambda de 5 debe ser 0, lambda de 5, entonces, y eso lo voy a reemplazar acá, ¿no? Lambda de 5, que sería menos 5 más esta constante 0, y tengo que mi constante es 5, ¿no? Entonces, acá tengo ya, mira, el lambda de t, esto sería 5 menos t, ¿no? Y entre comillas, este es positivo, ¿no? Si no tomo el 5, eso es positivo, ¿no? Profe, ¿por qué ello? Porque recuerda que él está sobre un dominio, ¿no? Recuerda que t pertenece al intervalo de 0
y puede ser a 5, ¿no? Sería mayor o igual que 0, ¿sí? Si es que puede ser 0, ¿no? Ahí está, le ponemos mayor o igual que 0. Entonces, 5 menos t, creo que rápidamente nos damos cuenta que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 5, ¿no? Ahora, no puedo resolver 2 porque no conozco u. No conozco u, no lo puedo resolver. Entonces tengo que irme a 3. No queda otra, pues chicos, ¿sí? No queda otra. Entonces tengo que analizar 3. ¿Sí? 2 no lo puedo resolver. Porque si esto lo podía resolver, de repente si hubiera sido así, ¿no? Un 2 menos lambda. Ahí sí, ¿no? Porque ya lambda lo conozco, lo reemplazo y puedo integrarlo, ¿no? Pero en él no lo puedo resolver, pues no lo conozco, ¿sí? Entonces, y si hubiera sido una constante, de repente así, ya también lo puedo resolver, ¿no? Pero si basta que aparezca en este problema, en él, aparezca la variable de estado, la variable de coestado, no lo vamos a poder resolver, ¿no? ¿Sí? Ni la de control que aparezca ahí, ¿no? Entonces nos vamos a la tercera, y la tercera es la que más van a trabajar, pues, chicos, ¿no? Porque muchas veces no se va a poder él, entonces hay que ir a la tercera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que voy a maximizar esa función, voy a maximizar esa función bajo u, considerando h de u. O sea, para mí el resto de letras, ¿sí? Es constante. Entonces voy a ordenar todo con respecto a u, sería e a la u más, entonces acá escribo, mira, sería e a la u más lambda por logaritmo natural de 2 menos u, ¿sí? Y más x, ¿no? Más x. Es obvio que este u debe ser menor que 2, ¿no? Por este dominio, ¿no? Sí, ahí está. Recuerda que el logaritmo natural, ¿sí? 2 menos u siempre es positivo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Tengo en este caso e. Entonces, esta función e a la u es derivable, el logaritmo es derivable, ¿sí? Para números diferentes de cercanos a 0, no hay problema, lo podemos derivar. Y x es constante, ¿no? Lambda es constante, entonces no hacemos problema y podemos calcular su derivada tranquilamente, ¿no? Entonces calculamos la derivada de esta función, ¿sí? Ahí está. La derivada de a la u es c a la u, la derivada de él sería más lambda, ¿sí? Lambda es un número, él no lo derivamos y él sí, ¿no? 2 menos u y acá menos 1. La derivada de una constante es 0, ¿no? Y ahora sí le igualamos a 0, ¿no? Le igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, ordenarlo un poquito y acá tendría e a la u, ¿sí? Y allá, mira, lo paso a ir al otro lado, sería lambda 2 menos 1. Es evidente que acá esto es hallar el u acá va a ser un poquito complicado porque esa es una implícita, ¿no? No está directo, ¿no? ¿Existe el u? Claro que existe el u ahí, ¿no? ¿Sí? Por el teorema de la función, ¿sí? De la función inversa, entonces nosotros podemos encontrar la existencia de luz, ¿no? ¿Sí? Existencia de luz, ¿no? Entonces, lo escribo así, ¿no? ¿Existe un u? Claro que sí, ¿no? Yo puedo encontrar y puedo derivarlo y encontrar, no hay ningún problema, ¿no? Sí, de esa manera. Ahora, más no puedo hacer, no puedo encontrar, despejar el u, ¿sí? Pero he podido despejar el lambda, ¿sí? ¿No? ¿Sí? El lambda en términos. Entonces, yo sé que esto es positivo. Esto es positivo. Obviamente, el lambda es positivo y tiene sentido, ¿no? Para todos los valores. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si acá hubiera salido de repente el negativo, por decir así? Ah, entonces él debe ser negativo. Entonces es absurdo, ¿no? No hay valores, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esto no siempre es mayor o igual que 0? Porque de repente podría ser que nuestra lambda, ¿sí? Nuestra lambda sea una función así, ¿no? Imaginemos. Entonces, de repente acá, imaginemos que 5 llegaba hasta acá, ¿sí? Y este es lambda, ¿no? Entonces, hasta 3, el lambda es positivo, ¿no? Pero de 3 a 5 es negativo. Entonces, como yo quiero él, voy a tomar solamente hasta donde el dominio me dé, ¿no? En nuestro caso, ¿sí? Todo sale positivo, no nos hacemos problema con él, ¿no?
tiene sentido. Entonces, hasta ahí, la primera parte A, enuncie. Hasta acá es el enunciado, hasta acá es la parte A. ¿Sí? Yo me estaba adelantando ya. Todo hasta ahí la parte A. En la segunda parte nos dicen, ¿sí? Me dice, demuestre que para algún T, el control óptimo debe ser un valor máximo, ¿sí? Permitido de O igual a 1. Profe, eso no entiendo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? No entiendo. ¿Cómo me dice él? Ah, ya vamos a entender un poquito. Para eso voy a tomar la solución, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Y ahí tengo él, ¿no? Ya hice todo ello. Voy a graficar, esto le he llamado G de U, mire, ¿sí? G de U. Y voy a graficar este G de U. Entonces, y acá ya estamos en la parte B, ¿sí? Estamos en la parte B. Entonces, a esto le he llamado G de U, ¿no? G de U. Entonces, G de U es esta función. Me dice que esta función tiene un máximo permitido para U. ¿Cuál es el máximo permitido para U? ¿Sí? Entonces, el máximo permitido para U, ¿sí? El máximo de él, quiero el máximo de él, quiero su máximo, y quiero saber, ¿para qué valor ocurre el máximo? Ah, ya, esta es su gráfica. Ocurre el máximo cuando U vale 1, mira. Entonces, ocurre el máximo cuando U vale 1, ¿sí? Ahí está. Pero para este U, recuerda que U depende de T, ¿sí o no? ¿Sí? U depende de T. Entonces, esto será para algún T, ¿no? Para algún T, ¿sí? T asterisco que pertenece al intervalo de 0 a 5, ¿no? Habrá algún T, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ese T, eso es lo que me dice, ¿no? Me pide, dice, encuentre un T asterisco, ¿sí? Tal que para algún U, ¿sí? Eso G es máximo, ¿no? Ahí está. Entonces encontramos el, ¿no? Este T asterisco. ¿Cómo lo voy a encontrar? Fácilmente acá, ¿no? Yo tenemos que E a la U, eso es 2 menos U igual a lambda, ¿sí? A lambda. Pero ahora que tengo para U igual a 1, acá sería E por 1, eso es lambda, pero lambda sería 5 menos T asterisco, ¿no? T asterisco. Por lo tanto, de ahí tengo el T asterisco, ¿no? Y el T asterisco sería 5 menos C, ¿no? 5 menos C, ya lo tengo calculado, ¿sí? Eso sería 2.28. 2.28, ¿no? Y está dentro del intervalo, obviamente, de 0 a 5, ¿no? Ya está. Entonces, con eso he resuelto la parte B, ¿no? La parte B del problema. Ahora, para la parte C me dice, suponga que hay un par, o sea que lo podamos resolver, podemos encontrar el X y el Y, soluciones generales, no para un valor de T, sino todo. Que satisface las condiciones de principio del máximo protegido, es decir, que hay valores que me van a resolver esos tres, ¿sí? Demuestre que este par resolverá el problema, ¿sí? A ver, tengo dos opciones, ¿no? ¿Sí? Tengo para aplicar para que esa solución, así como hicimos hace un rato, ¿se acuerdan? Nosotros con el principio de Plantagen estamos calculando las condiciones necesarias, ¿sí? Pero no las suficientes. Entonces, como hicimos un rato, todo lo que hemos hecho, calcular condiciones necesarias, ¿sí? Resolver esas condiciones necesarias y me va a salir una variable de control, ¿sí? Una variable de estado, una variable de coestado, ¿no? Nos va a salir. Y lo que nosotros queremos, ¿sí? Es ver si eso cumple o no, si resuelve o no mi problema. Para eso tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la condición de suficiencia de Mangasarian
y la condición de suficiencia, en este caso de Arrow, ¿no? En la condición de suficiencia de Mangasarian me hablan de f, ¿sí? Que f viene a ser esta función de acá, f mayúscula, y el f minúscula viene a ser el, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver esa condición, ¿no? Me hablan que si es cóncava, es convexa, etc., ¿no? Obviamente, acá me va a salir f sale convexa y f minúscula sale cóncava. Entonces, no tiene ahí sentido. Mangasarian no lo puedo aplicar. Entonces, voy a aplicar a Rob. A Rob me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, a este hamiltoniano que tienes acá, ¿sí? Solamente olvida de las otras, o sea, olvídate de U, olvídate de lambda, y solamente piénsalo este H en término de X, ¿sí? En término de X. Es decir, en término de X, este es un número, todo eso está en número, por lo tanto, eso solamente sería X más algo, pero X más algo, ese algo lo puedo eliminar, pues no me interesa, entonces, para este X sería una lineal, ¿no? Entonces, cuando una función es lineal, y como se le ha preguntado seguro en un examen muy anterior, cuando tengo una función lineal, toda función lineal y es demostrable, es cóncava y convexa a la vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, por arrow, esta función, como es lineal con respecto a x, ¿sí? Es cóncava, ¿no? Entonces, si esta es cóncava, por lo tanto, y lambda es mayor o igual que 0, acá está la condición, lambda es mayor o igual que 0, ¿sí? Ya lo hemos visto, ¿sí? Por lo tanto, él resuelve el problema, ¿no? Entonces tiene que cumplir todas las condiciones que me da en este caso de Ajob, ¿no? Y ahí tienen, chicos, el problema número 4 es similar, ya también está resuelto, ¿sí? Me dan esta función, ahí está, me dice, enuncia las condiciones necesarias de actividad, use las condiciones del principio del máximo para determinar la trayectoria de control, e indique una ecuación diferencial que satisface la trayectoria de estado, y me pregunta si las condiciones necesarias también son suficientes, ¿no? Entonces tiene el hamiltoniano, ¿sí? Ahí tiene el principio. No, en este caso, ninguno de los dos problemas son para resolver, o sea, vamos a encontrar. Esperemos que para la siguiente práctica ya aparezca ejercicio para resolver. Acá solamente hemos podido encontrar, me es igualito, hace rato era -1, que es ya menos una constante, condición de transversalidad, y derivamos, ¿no? Esa función, acá no se puede hacer nada porque no conocemos U, no puedo hacer nada acá. Y en este caso C, ¿no? Él se puede derivar siempre y cuando no sea con respecto a 0, pero como nos dicen acá que es mayor que 0, no sea un problema, ¿no? Entonces, derivamos, igualamos a 0, porque esto no es lineal por donde lo mires, ¿sí? Lo igualamos a 0, y ahí tenemos nuestro U, ¿sí? Nuestro U asterisco, lo que me pide encontrar, ¿no? Y ahí está el lambda, mira, el lambda está acá, ¿no? El lambda es el que está en contra ahí. Y obviamente ese U depende de T, ¿no? Sí, depende de T. Su gráfica de ese U es el mío. Esa es su gráfica de ese U, ¿no? Entonces, ya de ahí, profesor, ¿y cómo puedo encontrar el X? Claro, para encontrar la variable de estado, debe ser menos U, hay que integrar toda esta expresión, ¿no? Y como esto no es una función integrable, ¿sí? De manera sencilla, solamente me dice, escriba la ecuación diferencial nada más, ¿no? Ya más adelante, para seguro para la siguiente práctica, que la siguiente debe ser otra práctica, supongo. Entonces ahí sí va a colocar en este caso ejercicios para resolver, ¿no? Y ahí entraremos a hacer más detalle ya conociendo, graficando, viendo la continuidad, analizando en este caso la variable de control, ¿no? Que hay muchos ejercicios muy bonitos ahí, ¿no? Bueno, chicos, ahí lo dejamos, ¿sí? Dejamos de compartir, voy a dejar de grabar también, ¿sí?